Doctor Javier Garceche, ayer nos explicaba detalladamente las restricciones que había dispuesto el gobierno provincial, pero anoche el gobierno nacional decidió otras medidas y la provincia de Santa Fe, como el resto del país, se adhiere a la decisión del gobierno de Alberto Fernández. Sí, para ubicar a la gente en tiempo y forma, hasta el mes de septiembre del año pasado el presidente tenía el máximo de las facultades para ordenar la prevención, las fases y el estado epidemiológico. En septiembre-octubre el presidente decidió delegar en cada uno de los gobernadores porque había disparidad de situaciones epidemiológicas. En un momento Santa Fe estaba bien y el AMBA estaba mal, y Córdoba estaba bien, y había otros sectores del país en que una sola legislación hubiera sido injusta. Hasta ese momento, hasta ayer, convivimos con ese sistema en el que el presidente delegaba a los gobernadores las facultades. El presidente ha decidido recuperar esas facultades porque también en el mapa epidemiológico del país la emergencia ya no es más provincial, es nacional. Vale la pena mirar la situación en general epidemiológica de todas las provincias. En un 95% están tanto o más complicada que Santa Fe. A partir de ello, la norma que dicta el presidente tiene vigencia de la Quiaca a Ushuaia y se suspenden, por ser más rígidas las normas del presidente, se suspenden todas las medidas provinciales. Estamos esperando deseoso el decreto del presidente porque también el presidente inaugura un nuevo concepto. Nosotros desde marzo hasta la fecha veníamos manejando aislamiento y distanciamiento. Aislamiento muy duro. El presidente incorpora el concepto que se ha dado en muchos países de Europa de confinamiento. Hay que ver los alcances que va a tener ese decreto. En sí habla de suspensión de actividades religiosas, económicas, deportivas, sociales, principalmente las económicas. Hoy no podría decirte el alcance preciso hasta no tener el texto del decreto, pero un confinamiento lo que genera, digamos, en la actividad normal del hombre común es la sola posibilidad de proveerse de los alimentos, de tener acceso a los medicamentos en el caso de las farmacias y obviamente la atención pública. Ahí ya habría no solamente restricción vehicular, sino que restricción peatonal. Sería bastante similar a lo que fue la fase 1 el año pasado. Quizá un poco más endurecida fase 1, porque en la fase 1 nosotros teníamos 13 excepciones, entre las que estaban ustedes los de prensa, 13 excepciones a la prohibición de circular, peatonal y vehicular. El confinamiento es una medida mucho más fuerte que fue aplicada en la totalidad de los países europeos, Alemania, Italia, España, en la situación más dura. Ahora hay que ver con cómo conceptualiza el presidente la palabra confinamiento. Es una palabra muy dura porque hay fuertes restricciones a la circulación tanto vehicular como, que ya las había decretado el gobernador, como las de locomoción, de circulación peatonal. Sí tengo que decir que esta vigencia es hasta el 30, cuando el presidente anunció que iban a ser intermitentes. Una vez que cese la vigencia del decreto del presidente, volvemos a la vigencia del decreto 647 del gobernador. Bien, que ya la habíamos, parece mentira, no la dinámica de los anuncios, el día miércoles. Ahora, si me preguntás sobre la efectividad, soy partidario de fuertes restricciones durante cortos plazos de tiempo y no la progresividad. Indudablemente que la progresividad nos ha traído 3 dolores de cabeza. El primero es que se ha generado relajamiento en la gente y acostumbramiento. Segundo, cuando vos progresivamente o parcialmente estás limitando restricciones, siempre en los decretos, y puedo darte 20 casos, tenés inconsistencias, que suelen ser injustas, porque tal puede abrir, tal otro no, porque estás en un marco de parcialidad. Cuando decís, mira, el encierro es total, es parejo y igualitario para todos, bien, salvo las cosas elementales. Los sanatorios tienen que funcionar, las farmacias tienen que funcionar, donde se expenden los alimentos tiene que funcionar y el orden público tiene que ser garantizado por la policía, por los bomberos, las guardias elementales, lo más elemental, agua, cloaca, gas, luz, es decir, lo más esencial para la vida.
Javier, para tratar de aclarar la situación a los televidentes, a los oyentes, a partir de mañana, un comerciante podrá abrir sus puertas, por ejemplo, una zapatería podrá abrir, una tienda podrá abrir. Para serte profundamente honesto, yo eso no lo sé porque el que va a definir eso es el texto del decreto. Sí te diría que más duro aún que el decreto del gobernador, porque prioriza, vuelvo a repetirte, las cuestiones más elementales, la comida, la provisión de medicamentos, la atención en sanatorios y la seguridad pública. Es muy posible que así sea. Ahora, darte con precisión los alcances de la medida sería un acto de irresponsabilidad mía, porque no lo tenemos a ciencia cierta, pero sí te vuelvo a repetir, el aislamiento más duro generó también esas excepciones de provisión de alimentos, servicios de atención a la salud y los casos de extrema necesidad, como puede ser un parto, una operación de emergencia o un accidente en la vía pública que la persona tiene que ser intervenida o curada. Ahora, el confinamiento en sí tiene un concepto mucho más rígido aún que el aislamiento. Y en este contexto, el municipio ya definió cómo va a trabajar a partir del miércoles, por ejemplo, porque el lunes y martes es feriado. Las oficinas del municipio estarán abiertas. Hay consultas sobre qué va a pasar con la oficina de licencia de conducir, porque si bien hay prórrogas para la renovación, hay gente que tiene turnos, por ejemplo, para el miércoles. Si va, ¿lo va a atender alguien? A ver, te vuelvo a repetir, hasta no tener el decreto, que es el que nos va a dar el alcance, la medida, el contenido de dónde van apuntadas las medidas, sería un acto de irresponsabilidad mía. Creemos que en el transcurso de la tarde vamos a poder disponer del decreto, pero atento a la situación epidemiológica del país, que es, además está decir, muy delicada, te diría que va a haber mayores recortes a los ordenados por el gobernador. Y el otro tema es que los gobernadores asientan o no, es indiferente, esta es una medida nacional, un DNU es una medida de excepción por el cual el presidente, que no tiene que legislar, legisla por delegación del Congreso de la Nación, que está sujeto a su aprobación, y tiene vigencia en todo el país, desde el norte hasta el sur. Habría que ver qué contenido le da el presidente a la palabra confinamiento. Todo indicaría que es aún más restrictiva que el peor de los aislamientos. Pero vuelvo a repetirte, me parece que el tema va a pasar por una fuerte restricción del tema social y económico, principalmente, con un reforzamiento de la seguridad en el espacio público, que ya también lo había hecho Perotti. Y me parece que van a estar garantizadas solamente las cuestiones más elementales para la vida humana. Javier, a pesar de las restricciones que se vienen anunciando, esta mañana un nutrido grupo de titulares de gimnasios han venido al municipio a reclamar su derecho a trabajar. ¿Qué surgió de esa reunión? Primero, escucharlos empáticamente. La gente está, obviamente, el sector, no solamente ese, todos los sectores. También el intendente hoy por la mañana se reunió con el centro comercial. La situación es preocupante para todos. Los pedidos son total y absolutamente legítimos, nosotros entendemos esa situación y somos empáticos con esa situación, pero la realidad es que ha alcanzado un nivel de emergencia el estado epidemiológico del país y de colapso que espero obviamente ellos puedan entenderlo. La situación es muy delicada del sector. Creo que el gobierno provincial y el gobierno nacional ya están trabajando en medidas paliativas para esos sectores, pero bueno, es entendible. La vida nos ha cambiado a todos también, en cierta forma nos ha afectado a todos, y la gente lo que hace es defender obviamente su fuente de trabajo. Desde ese punto de vista está total y absolutamente justificado el pedido. Además lo han hecho con mucha corrección y demás. Así que obviamente también tengo que decir de que la situación amerita este tipo de medidas. Yo particularmente, y en eso concordábamos con el propietario de gimnasio, que la medida tiene que ser fuertemente restrictiva en cortos plazos de tiempo para bajar el nivel de contagio, el nivel de ocupación de camas, y que, vuelvo a repetir, en el caso de ellos, y era lógico también con el tema de la educación, ocurre también, hay enorme inconsistencia. Cuando vos sos progresivo,
Cuando vas haciendo las cosas parcialmente, las limitaciones parcialmente, es muy posible que cometas alguna injusticia. Bien, por ahí alguien te puede decir, mirá, está suspendido, porque de hecho lo hemos escuchado también, la asistencia a un bar o a un restaurante y las clases siguen, pero el gimnasio no, y en la escuela también hay contagio. Ahora, me parece que lo que apunta el presidente es un cierre total y absoluto, acorde a la situación.